Es la última vez que voy a hablar delante de un cuadro como parte del Museo del Prado, porque ya me voy la semana que viene, y entonces elegí la obra invitada y la última comunión, porque después de la última comunión llega la muerte. Es así. Bueno, este es el último de los cuadros de Goya para un altar, ¿no?, de una iglesia, que pertenece todavía, y eso también es bastante raro, ¿no?, en el caso de las obras de los grandes maestros, a la congregación de los Escolapios para la cual la pintó Goya. Esa última comunión, según sabemos por las referencias de los libros en que hablan de San José de Calasanz, fue importante para él porque estaba, digamos que, proscrito por la Iglesia desde 1642, cuando había sido acusado por un grupo de sus propios sacerdotes a la Inquisición por tener ideas que les parecían contrarias a lo que debía de hacer un sacerdote de la época. Esas creencias de San José de Calasanz pues eran que todo el mundo tenía derecho a la educación, tanto si eran pobres como si eran ricos. En su colegio admitía a niños de todas las procedencias, y no solamente de todas las procedencias económicas, sino también de otras religiones. Sabemos que había niños judíos que iban a su escuela y a los cuales no se les obligaba a cambiar de religión, y eso en aquel tiempo era realmente impresionante. Es en 1819 cuando los Escolapios han arreglado su iglesia y le encargan a Goya esta composición. Goya, siempre que tenía que hacer una obra, pensaba extraordinariamente el sitio donde iba a estar, la altura que tenía que tener, la luz por donde iba a llegar para que aquello fuera absolutamente perfecto. Y la luz en el altar de la derecha del pequeño crucero de San Antón entra desde la pequeña cúpula de la iglesia justamente en este cuadro. Es uno de los cuadros de 1819 en el que, sin embargo, Goya sigue demostrando que había estudiado a Velázquez por encima de todo, como él también lo había dicho, porque es un cuadro que, igual que las Meninas, dialoga absolutamente con el espacio de la iglesia, el espacio del cuadro, el espacio exterior y el interior, y la iluminación. Estamos en ese momento previo a lo que llaman pinturas negras, a lo que han llamado pinturas negras a lo largo del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Y entre aquellas, las del 2 y el 3 de mayo, que son de 1814, después de la guerra, y que tienen todavía muchísimo color, pero que en los fusilamientos estamos viendo ya el paso hacia esa capacidad, porque es una capacidad de reducir el colorido sin perder con ello intensidad y maestría absoluta. Es decir, estamos en esos dos momentos. En este caso, él está representando una escena que podía haber tenido luz, podía haber tenido color, podía haber tenido alegría, pero no la tiene. Eso siempre, en el caso de Goya, es sospechoso. Es decir, está representando un cuadro en el cual valora a la iglesia con mayúscula, o está criticando a una iglesia que él ha leído que había desterrado a San José de Calasanz por querer dar clase a todo el mundo, etcétera, etcétera. Pues no sé, pero si se ponen delante del cuadro, que es lo que hay que hacer siempre, y pensar y ver qué les transmite, esa iglesia es oscurísima, oscura. Hay solamente una luz, y esa luz es la que viene de lo alto, la que está fuera de la iglesia, la que entra desde otro sitio, desde otro lugar, que es el lugar divino, ¿no? Por otro lado, hay otra cuestión, y es la forma tremenda en la que el sacerdote le da la comunión. Hay una especie como de decir, esto te lo vas a tragar, porque es de una violencia terrible. Después él representa esta zona baja, lo que es la muchedumbre, todos los que están acompañando y admirando al santo. Pues allí vemos, como ya lo han dicho otros, no es una cosa mía, que es casi como una especie de las tres edades del hombre, ¿no? La idea clásica de que van desde los niños, desde los más jóvenes, a los adultos y a los más ancianos, ¿no? Es como una especie de camino en que todo ese camino de figuras y de personajes que hay allí detrás están realmente anhelando esa religiosidad del santo en ese momento, que está absolutamente prendido de la idea divina y de absolutamente renunciar a todo y ser solamente algo espiritual, ¿no?
Cuando se pongan delante de este cuadro más cerca, en un momento en donde no haya tanta aglomeración, hay una de las cosas más interesantes y es ver cómo trabaja Goya la exactitud de las pinceladas, la economía de todas ellas, es decir, se piensa también que Goya pues, es fogoso y pone pinceladas por todas partes, pero sin embargo cuando van viendo esto poco a poco se dan cuenta de que son poquísimas. El otro día me preguntaban si yo tuviera que explicar un cuadro a un invidente, ¿qué haría? Pues yo le dejaría tocar la superficie, porque es la única forma, ¿no?, de acercarse al cuadro. Y seguramente lo entenderían mejor que nosotros, ¿no?, porque verían cómo en esa superficie Goya da poquísimas pinceladas, cómo la capacidad que tiene para el relieve es magistral, en unos sitios es lisa por completo, total, ¿no?, en los fondos también, y en otros da pinceladas donde queda la luz, donde separa la luz que viene de lo alto, y es lo que hace que nuestros ojos vayan recorriendo la composición de un lado a otro. Vayan a ver, por ejemplo, en la Condesa de Chinchón, la pincelada blanca que da en el escote de la Condesa. Una solamente, perfecta, una allí, que para toda la luz que viene desde lo alto y que nos introduce al rostro frágil, temeroso de la condesa. También habrán leído por todas partes que Goya no sabe pintar manos, ¿no?, que es un desastre con las manos. Por todas partes aparece eso, que es una locura teniendo en cuenta que fue profesor de anatomía de la Academia de San Fernando y el director de esa asignatura. Pues miren las manos, ¿no?, estas que están en primer término, aquellas, en todas ellas hay un perfecto conocimiento de la anatomía, hasta de los huesos, estamos viendo cómo son los huesos de cada uno de ellos y están pintadas con una perfección y una belleza asombrosas. Miren cómo trabaja, ¿no?, cómo va mezclando unos colores con otros, cómo da estos ligerísimos rasgos finos, negros o grises, dependiendo de dónde incide la luz, para distanciar los dedos, ¿no?, unos de otros, y que veamos la tensión de ese momento, o esta pincelada roja que separa toda la composición y que desde lejos nos hace ver las manos como algo impresionante, ¿no?, que no nos damos cuenta, pero ese destello rojo allí al fondo realmente es una de las cosas más bellas de todo este cuadro. Aquí tienen, por ejemplo, los dorados de la casaca. ¿Y cómo los ha hecho? Sobre la pintura muy fresca, pasar en algunos sitios pues un trapo, un paño, algo. Se lo pregunté una vez a Miquel Barceló, viendo este cuadro, y le dije, ¿tú cómo harías esto como pintor? Y me dijo, pues yo lo haría con un papel de estraza. Pintaría y sobre la pintura pasaría con un papel de estraza para que se disolviera la pintura y se consiguieran esos efectos increíbles del bordado de oro. Y bueno, con esto vamos a terminar. Si tienen alguna pregunta, muy bien, y si no, pues hasta otra vez.